Aquí nos habíamos quedado en cadenas antiparalelas, ¿verdad? Sí, Miss. Ya. Ya, bien, vamos a terminar rápidamente, ya falta pocas láminas para poder empezar la práctica. Como les estaba diciendo, son antiparalelas las hebras o cadenas, porque uno tiene una orientación que empieza así 5', 3', o sea, va de arriba para abajo. Quiere decir que el enzima va a colocar este nucleótido, luego el siguiente, y así sucesivamente. Sin embargo, la otra hebra está como mirando hacia abajo. Ahora, ¿cómo coloca la enzima? La enzima ya coloca los nucleótidos o sustratos de abajo para arriba. Primero va este sustrato, luego va este otro nucleótido o sustrato y así sucesivamente. En cambio, la otra va de arriba para abajo y la otra de abajo para arriba, no olvidemos, ¿ya? Así es la orientación entonces de la hebra. Más exacto es la posición que presentan las pentosas. Una empieza 5', 3' y la otra hebra 3', 5'. Eso significa cadenas antiparalelas. No olvidemos que esta hebra con respecto a la otra hebra están unidas mediante puentes de hidrógeno a través de sus bases nitrogenadas. ¿Ya? Watson y Crick también menciona en sus trabajos de experimentación, ¿no? Como resultados, que las cadenas complementarias, ¿no? Se dan de la siguiente manera, ¿no? Que esta hebra se complementa con esta otra hebra, o esta cadena se complementa con la otra cadena mediante puentes de hidrógeno. Por eso dice, se denominan así porque las bases nitrogenadas de cada cadena son complementarias y se mantienen así unidas por medio de puentes de hidrógeno. ¿Ya? Los enlaces químicos, aquí son enlaces iónicos, son puentes de hidrógeno. Son enlaces mucho más débiles que en los enlaces covalentes, enlaces glucosídicos y enlaces éster. Esos son enlaces son más fuertes. Por lo que se dice que la molécula del ADN, ¿cierto? Presenta pues sus columnas vertebrales que lo constituye, ¿qué elementos? El grupo fosfato y la pentosa. Eso le da fuerza, rigidez a la hebra y no permite que se rompan así por nucleótidos, pero que sí se pueden separar mediante los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Bien. Vuelvo a repetir entonces, esta hebra que tiene un sentido 5', 3', se complementa con la otra hebra que es 3', 5', mediante los puentes de hidrógeno, mediante las bases nitrogenadas que se unen mediante puentes de hidrógeno, las bases nitrogenadas de cada nucleótido. ¿Ya? Eso es lo que hacen mención estos señores Watson y Crick. Debemos recordar específicamente cómo se lleva a cabo los enlaces químicos o los enlaces iónicos de puentes de hidrógeno. Si se une la adenina con la timina, ¿no? Lo hace mediante dos puentes de hidrógeno. ¿Y en qué número de carbono? Por eso le dije anteriormente, ustedes tienen que recordar dónde está el carbono 1 y dónde está el carbono 6 para la adenina, dónde está el carbono 3 y el carbono 4 para la timina. ¿Por qué deben recordar? Porque es allí donde se lleva a cabo los puentes de hidrógenos, ¿no? Siempre. En el cual se le dice que son puentes de hidrógeno porque interviene pues el hidrógeno. Por ejemplo, el carbono 3 de la timina, ¿cierto? Hay hay hidrógeno, como que también en la adenina, pero en el carbono 6 también hay hidrógeno, como el grupo imino, ¿no? Y aquí en la timina un hidrógeno. Bien, recordemos entonces que las cargas de estos elementos químicos son opuestas, por eso que se van a unir, se van a atraer, por decir, ¿no? Una es carga negativa del nitrógeno por este lado y positiva del hidrógeno de la otra base, y así sucesivamente, ¿no? Acá está el negativo del oxígeno, de este grupo ceto, de la timina, y la carga positiva de este hidrógeno del grupo amino de la adenina, ¿ya? Entonces, por eso hay un enlace iónico entre estas bases nitrogenadas a través de sus puentes de hidrógeno. Igualito ocurre pues si se une la guanina con la citosina. Hay 3 puentes de hidrógeno, 1, 2, 3, ¿cierto? Por eso le dije, tienen que recordar dónde se encuentra el carbono 2, 1 y 6 para la guanina y 2, 3 y 4 para la citosina. En estas alturas de estos carbonos ocurren los enlaces químicos. No olvidemos siempre que le dije dónde está el grupo ceto, dónde está el grupo amino, así respectivamente, dónde está el grupo amino y el nitrógeno y dónde está el grupo amino y el grupo ceto, respectivamente para ambas bases. ¿Ya? Es muy importante para saber específicamente dónde se llevan los puentes de hidrógeno. Sin embargo, el ARN, que es igual al ADN porque están formados por nucleótidos, ¿no? Entonces se define el ADN como el ARN de la siguiente manera, pues, ¿no? Por ejemplo, el ARN se dice que está constituido por una sola hebra y que está formado por subunidades
ribonucleotídicas o ribonucleótidas, lo mismo, ¿ya? O simplemente nucleótidos, ¿no? Si te da flojera a decir ribonucleótidos, entonces nucleótidos de ARN, nucleótido de ARN, o ribonucleótido, cualquiera de los dos es válida, ¿ya? Entonces, siempre, entonces, los ribonucleótidos se están ahí agregando cada ribonucleótido, ahí para formar la hebra, y enlazándose mediante un enlace igualito que los desoxirribonucleótidos se van agregando poco a poco. Aquí en este caso el ARN, aquí se le agrega de ribonucleótidos, ahí está agregando cada uno de ellos un ribonucleótido, eso lo hace la enzima, la ARN polimerasa, ¿ya? Entonces existen 3 tipos de ARN, el ARN mensajero, el que estamos viendo acá, es el principal, porque es el que va a llevar los códigos del ADN para formar proteínas, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Entonces recordemos que existen 3 tipos de ARN, el ARN mensajero, que es el principal, y el que lleva los codones para formar más luego las proteínas. Es una molécula lineal, así, que sale del núcleo, ¿no? Después de formado, porque el ADN forma el ARN, ¿no? A partir del ADN se genera el ARN en el núcleo. La enzima ADN polimerasa le gusta trabajar dentro del núcleo, ¿no? Porque el ADN está en el núcleo. Entonces ahí en el núcleo se forma el ARN, pero el ARN tiene que salir al citoplasma para formar proteína. Entonces aquí dice, es una molécula lineal porque los nucleótidos así se van a disponer una a continuación de otro, que sale del núcleo una vez formado. ¿Y a dónde se dirige? Al citoplasma, donde están los ribosomas. ¿Para qué? Para formar proteína. Entonces, tiene 2 extremos, uno 5' y el otro 3', como ya les habíamos dicho, que las hebras del ADN, una es 5', la otra 3'. La otra hebra es 3' y 5'. Entonces la pregunta es, ¿y este ARN mensajero que tiene su extremo 5' y 3', de quién se copia? Esa es otra pregunta que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este ARN mensajero tiene un extremo que es 5', ¿no? 5', y el otro termina 3'. Bueno, entonces, en el 5', pues existe un codón, acá está el codón, primer codón, donde está el 5', luego le sigue otros codones, así muchos codones hasta terminar el último codón, el codón de terminación, que termina, que se ubica en el extremo 3', ¿ya? Entonces es el primer codón, codón de inicio, más conocido como el AUG, ¿no? Pero bueno, hasta al revés, no está especificando acá. Se ubica entonces el codón de inicio, este es el codón de inicio, más conocido como el AUG. Acá no está indicado el correcto, ¿ya? Luego sigue el codón 2, codón 3. ¿Qué es un codón? Son 3 nucleótidos. El codón solamente está en el ARN, no olvidemos. El codón está en el ARN. Ese codón son códigos. ¿Y dónde está el código original? Está en el ADN, pues. Está en el ADN. Entonces, esta es una copia, por eso le dicen codón. Se ha copiado el ARN, se ha copiado información del ADN. Se dice así de una manera, ¿no? Bueno, como dice, continúan las secuencias codificadoras de aminoácidos. Claro, cada codón va a expresar un aminoácido. Entonces, este codón es el primer codón que codifica un aminoácido. El primer aminoácido es la metionina. El segundo aminoácido ya puede variar, ¿no? Pero siempre el primer aminoácido va a ser la metionina, ¿no? Ya el segundo, el tercero pueden variar. Y el último codón, que pueden ser 3, ¿no? También específicamente aquí está el UAG, puede ser AOG, UU, AAU. Son 3, eso lo vamos a ver más adelante. Son 3 codones que dan la terminación del ARN. Bien. Bueno, entonces a continuación vamos a hacer lo siguiente en la práctica. Vamos a buscar formar o de repente diseñar. Ya ustedes van a hacer con su maquetita, formarlo, un ácido adenílico, van a formar un ácido citidílico, un ácido guanidílico y un uridílico. Son ribonucleótidos que van a formar nucleótidos de ARN, ¿no? Y también van a formar desoxirribonucleótidos, o sea, nucleótidos de ADN, ¿ya? Entonces, fíjense bien, los ribonucleótidos no empiezan como desoxi, ¿se acuerdan la pentosa? Empieza como desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN, pero aquí no se hace mención, los ribonucleótidos no hace mención a la pentosa, ¿no? Del ARN. De frente va ácido adenílico, o sea que se refiere a la base nitrogenada y termina en este prefijo ico,
para el otro caso igualmente, ico, ¿ya? Adenílico, citidílico, guanidílico, uridílico, ¿ya? El ADN lleva, los nucleótidos de ADN lleva pentosa. ¿Cómo lo reconoce? Porque empieza como desoxi, ese prefijo desoxi. No olvidemos que eso hemos visto más adelante, ¿no? Anteriormente, perdón. Desoxirribonucleótidos, son cuatro, porque son 4 bases nitrogenadas. Ácido desoxiadenílico, porque lleva adenina. Ácido desoxicitidílico, porque lleva citosina. Ácido desoxiguanidílico, porque lleva guanina, ¿no? Y por último el ácido desoxitimidílico, porque lleva timina. La diferencia es que acá está timina y para el ARN está uracilo, ¿no? Bien, entonces eso es lo que faltaba terminar. Vamos a pasar a la práctica, entonces ya me sacan todo su paquetita, por favor, porque ahí sí me van a dar su cámara. Quiero verlos cómo van a trabajar, ¿ya? Vamos a empezar entonces con las otras diapositivas mientras ustedes me van sacando su tarjeta, ¿ya? ¿A qué hora estamos acabando, chicos? Ya perdí la cuenta. 4:30. 4:30, ¿no? Pero corre 3 minutos, 4:33 estamos acabando. Sí, 4:33. Bien. Aquí tenemos la parte introductoria de su práctica. Hace mención, pues, del ADN, ¿no? En primer lugar, ¿cómo se llama la práctica? Formación de hebras del ADN y el ARN. Por eso estoy acá. Hace mención que el ADN, ácido desoxirribonucleico, está compuesto por un grupo sulfato, desoxirribosa, y unidos a la base nitrogenada, ¿no? Considerando pues las bases nitrogenadas que son adenina, timina, guanina y citosina. Bueno, ese es un aspecto que ustedes tienen que recordar. Asimismo, el ARN, ácido ribonucleico, está compuesto por un grupo fosfato, una ribosa y una base nitrogenada. Tiene todas las bases excepto la timina. En vez de la timina tiene el uracilo, ¿no? La combinación de estos 3 componentes se denomina nucleótido. Estamos hablando de los 3 componentes que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Los nucleótidos son los bloques básicos para la construcción para ambas hebras, tanto ADN y ARN. A ver. A ver, Díaz Hanampa. Sí, Díaz Hanampa. A ver, señorito, usted está viendo acá una hebra de ácido nucleico, ¿verdad? ¿Está viendo usted? sí. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es su orientación de esta hebra? Orientación quiere decir cómo se mueve de dónde para dónde y también es el polo, sus extremos, qué sé yo. En el examen se le puede decir cuál es la polaridad de esta hebra o cuál es la dirección de esta hebra. ¿Ya? Anoten eso porque es importante. Polaridad quiere decir que sus extremos, ¿no? ¿Qué hay en el extremo? ¿Cómo se mueve esta hebra? A ver, dígame usted, ¿cuál es la dirección de esta hebra o cuál es la polaridad de esta hebra? Van a un lado todos los enlaces. Tiene un sentido. Ajá, un solo sentido, a un solo lado. ¿Cuál es su sentido de esta hebra? ¿O cuál es la dirección de esta hebra? A ver, hija. Dígame. Parece que no están atentas, ¿ah? Hace ratito estamos viendo las hebras antiparalelas. Sí, una pero hebra va de arriba para abajo y la otra esa de... no está en un solo sentido, no está uno para arriba ni uno para abajo. Sí, como si tiene un sentido, hija, mira las pentosas. Van todos de arriba para abajo, 5', 3'. Ese es el sentido. ¿Qué sentido tiene? 5', 3'. ¿Por qué 5', 3'? Porque las pentosas van de arriba para abajo. ¿Ya? ya con el enlace nacetal para arriba. Claro, el enlace MS tal está para arriba, mira, ¿eh? Si o sea que la pentosa está bien en forma vertical, en forma normal, no está boca abajo, ¿no? Está en una posición normal, la pentosa.
Sí. ¿ya? O sea, o el enlace miacetal está para arriba, ya como usted está indicando, está muy bien, ¿ya? Entonces, esta hebra tiene un sentido 5', 3'. ¿Por qué? Porque la pentosa lleva el grupo hemicetal hacia arriba. De arriba. O porque los nucleótidos se dirigen de arriba para abajo también. Hay varias formas como poderla describir, ¿ya? Ya. Bueno, todavía un Bióloga, poquito... disculpe. Dime. Bióloga, disculpe, mi compañera, Fanari, me dijo que se le acabaron los megas. Ella estaba por celular nada más en la sala. Astilcueta, Bermedo, Fanari. ¿Quién es tu compañera? Astilcueta, Bermedo, Fanari. Me dijo que estaba con megas y se le acabaron. Va a disculpar. Ya se retiró. Ya no va a poder ingresar entonces. Me dijo que estaba buscando la manera de recargarse mi. Que ingrese, pues, porque si no la máquina, la plataforma no la van a considerar, ¿ya? Porque yo Ya. la puedo poner acá asistencia, pero después no me va a permitir, ¿ya? Ya, bióloga, gracias. Ok. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no?, la secuencia de nucleótidos y la dirección de esta hebra, ¿ya? Bien. El objetivo de esta práctica es formar polinucleótidos de ADN y ARN. Es lo mismo formar hebras. Esta es una hebra cortísima, hebra corta de ADN, y la otra debe ser de ARN, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se acuerdan que yo le dije, a ver, bueno, a la delegada le dije, las pentosas van a ser de color rojo, pero las desoxirribosas, perdón, las ribosas creo que le dije, no recuerdo exactamente cómo es. ¿Cómo me han hecho la pentosa ustedes? A ver, quiero ver. La ribosa es de color rojo y la desoxirribosa es de color azul. La desoxirribosa, así les dije, ¿verdad? Así lo han construido. Ah, ya, entonces está muy bien, perfecto. ¿Ya? Entonces, ustedes vayan marcando dónde está el carbono 1' por lo menos, ¿no? Y después el 5', que el 5' no lo han hecho porque eso está en forma imaginaria, nomás hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? El 5' y el 3', porque no tiene pues su bracito, ¿no? Ni tampoco ponerle, no es ideal porque se supone que es un enlace químico, ¿no? Bueno, entonces, aquí estamos observando un polinucleótido de ARN. Polinucleótidos porque son muchos. ¿Cuántos nucleótidos? Siempre tomamos en forma de la letra B, V, arriba, uno arriba, ¿no? En este extremo, en el medio, y el otro es arriba también. Si uno es izquierda, el otro está a la derecha, ¿no? Si a la izquierda está el fosfato, a la derecha está la base nitrogenada, ¿no? La adenina con su carbono 9, 1', y así sucesivamente. Esto lo estamos repasando nada más, ¿ya? Eso es lo que yo quiero que ustedes examinen, esta hebra de ARN con respecto a la hebra del ADN, ¿ya? ¿Cuál es la secuencia de que se agregue el primero, se agregue el segundo, se agregue el tercero? Pero esto solamente hace señales de una sola hebra, 5', 3'. Entonces la otra hebra también faltaría hacerla, ¿no? 3', 5'. ¿No? Ahí está el detalle que ustedes tienen que ir aprendiendo eso, ¿ya? Entonces primero vamos a empezar con estas hebras.